López Anaya. Navarro, Calderón. Paredes Espinosa. Pineda Castañeda. Ruiz Obregón. Presente. Ramos Cepeda. Presente. Robles. Rodríguez Cebreros. Presente. Rodríguez, Soto Martínez. Presente, profe. Ok, Telles Araiza. Presente. Valencia Arias. Presente. Y Vázquez García Giselle. Presente. Profe, Mándeme. es que no podía entrar. Ajá, No me dejaba entrar. ¿Cómo te pides? Cruz Merino. Cruz Merino. Muy bien, Cruz Merino. Profe, yo también voy entrando. ¿Cómo te pides? Buitimea Serna. Huitimea Serna. ¿Alguien más que vaya entrando? A mí no me mencionó, profe, no escuché aquí en el audio. Robles Zamorano. Robles Zamorano, sí, ok. A ver. Ah, sí, correcto. Ahí está. Muy bien. Ya todos los demás, pues ya, yo creo que ya están ahí, ¿no? De hecho, aquí ya se observa quienes no están asistiendo. Los voy a sombrear de una vez para no estarlos mencionando cada lista. Ya si por ahí aparecen, pues ya dirán, no me mencionó, maestro. Ok. Muy bien, ¿cómo nos quedó la configuración electrónica de... Este es lo que teníamos, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer, verdad? Desarrollar la configuración en función de las diagonales o la tabla de las diagonales que nos indica el orden. Podemos hacer la configuración kernel, así como viene aquí. Y para átomos muy grandes, pues sabemos utilizar el gas noble que le anteceda en la tabla periódica, el cual tiene una configuración fija, porque tiene su último subnivel completo. Recuerdan, los gases nobles no tienen reactividad, son gases inertes, porque su último nivel está completo, entonces podemos partir de él para simplificar la configuración electrónica de los elementos, sobre todo los muy grandotes, ¿no? Como el uranio, la plata pues es 40 y tantos, el uranio 92, el potasio creo que es 19, y el bromo que es 35. ¿Cómo quedó la configuración del potasio? ¿Cómo la desarrollaron? Voy a poner el pizarrón y me la van dictando y ya la checamos. A ver quién nos apoya con eso. Voy a poner el pizarrón. Ah, sí. Sí. Damaris, ¿ya la tienes? ¿Tienes el potasio? Yo ya, profe. Sí. Te noto que ya, tu expresión de que ya lo tienes. ¿Alguien más? ¿Todos lo tienen? ¿O me lo dictan? Sí, profe. ¿Mande? Sí. Okay. Es con... ¿Cuál era, digo, qué era lo que buscaba, profe? La configuración
Tengo que compartirlo. Ah, dejar de compartir. Vale, ahí está. La del potasio, si alguien me la dicta. Potasio, número atómico 19. Sí, 19. ¿Cómo quedaría la configuración kernel? Así, de acuerdo a las diagonales. 1s2. ¿Qué más sigue? ¿Quién nos dice? ¿Quién lo hizo? Todos. 2S2, Muy bien. 2P6, ¿Sí? 3S2, 3P6 y 4S1. Y 4s1. Ok, perfecto. Son 19 electrones. Mande. Muy bien. Podemos observar que podemos simplificar la configuración en función del gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble en la tabla periódica que se antecede al número atómico 19? El argón. El argón. ¿Qué número atómico tiene el argón? 18. 18. 46. Es el potasio. Es el argón 18, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Entonces, ¿cómo nos quedaría la configuración simplificada con el gas noble, con el kernel del gas noble? 18, 2, 4, 6, 10, 12, 18. Voy a quitar este y va a quedar 4S1. Así, ¿verdad? Sí. Y haciendo el desarrollo del último subnivel de energía, de acuerdo a la regla de exclusión de Pauli y de construcción de Hom, donde nos interesa siempre analizar el último subnivel. Es un subnivel S, 4S, número orbital 4, de acuerdo a la posición que nos indica el número cuántico principal. Y aquí nos quedaría un solo electrón. De esta forma. ¿Sí? En átomos sencillos como estos no hay mucha complicación. Sabemos que el último electrón está desapareado, lo cual indica que puede formar un enlace. Tiene un electrón de enlace o un electrón de valencia en su último subnivel de energía S. Sí, por ahí en una de sus tareas pregunta esta situación, ¿verdad? ¿Cuáles son los números cuánticos de acuerdo a la configuración electrónica? Analizando el último subnivel de energía, ¿no? Que el número cuántico principal, pues es el 4 en su último, o su valor máximo de orbitales, ¿verdad? 4, el número cuántico principal. Entonces, el otro es la plata, haciendo el mismo análisis, primero su configuración, después con su gas argón, o sea, el gas noble, y luego el último subnivel de energía. La plata creo que es 47, ¿verdad? Sí, profe. Ok, nos queda entonces 1S2, 2S2, ajá, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10 y 5S1. 5S1 termina. Sí. Vamos a poner el último acá. 5S1. No, profe. Termina en 4 de 9, ¿qué no? Ok, es lo que iba a checar en la tabla. 4 de 9. Porque aquí como que me brincó un 3D que entró después del 4S2. Por eso hasta aquí lo dejé. ¿Cuál sigue después del 4S2? Del 4S2 sigue el 3 de 10. 3 de 10, Chorchon. Sí. Sí, profe. 4S2. Ok, 3 de 10. Luego 4P6. 5S2. 5S2.
Luego, 4 de 10. 4 de 10. No, 4 de 9. 4 de 9 es. 4 de 9. Oh, sí, perdón, 4 de 9. muy bien. 2, 4, 6, bueno, aquí son 6, 6, 12. 20, 30, 36, 38, 47. Muy bien. Último nivel, 4 de 9. Con respecto a la configuración simplificada con su gas noble, el gas noble que le antecede a la plata es el criptón. Es el criptón. El número atómico. Voy a ir aquí porque no veo. 36, ¿no? Y está en el nivel 4. 36, criptón, nivel 4. Criptón, número atómico 36, nivel 4. Como sabemos, los gases nobles todos terminan en P. Están en nivel 4 en la tabla periódica. Tienes 4P. Su último subnivel de este átomo va a ser 4P6. Y le pongo 6 porque sé que es los electrones que puede entrar en el orbital P completito. Entonces de ahí parto, ¿no? ¿Dónde está el 4P6 aquí? Aquí está. Y si no hice la desarrollada esta, la kernel completa, me voy a la tablita de las diagonales y ahí observo dónde está el 4P. Ya sé que ese está completo, 4P6, y hasta ahí sumarían 36. Entonces continuamos con el 5S2 y el 4 de 9. ¿Sí? Y ya puedo borrar esto. Estos datos que me permiten ubicar a partir de dónde continúo con la configuración. ¿Sí? Y el último subnivel es el que nos interesa desarrollar. Este es un orbital D, tiene 5 subniveles. 4D. Y vamos a introducir 9 electrones. Siempre, de acuerdo a la regla, entran todos hacia arriba, los positivos que giran a la derecha, y luego los demás, 6, 7, 8, 9. Lo cual significa que tiene un subnivel desapareado y nos puede formar un enlace. Disculpe, profe. Mándeme. El criptón, ¿cómo lo sacó? ¿Cómo lo saqué de dónde? ¿De qué? ¿De la configuración? Sí, de ahí. El criptón es el número atómico 36, ¿verdad? Y es el gas noble que le antecede. Por acá está la plátano, en el siguiente nivel por acá está la plátano. Entonces este es 36 y este es 47. Si no tuviera yo la configuración esta, con choricito, me puedo ubicar acá y decir, es 36. Los gases nobles terminan en P. Su configuración, todos terminan en P. Y está completo, porque es un gas noble. Y el nivel en el que se encuentra el criptón es el nivel 4. ¿Sí? Entonces es 4P6, porque está completo. Si no tuviera yo esta configuración, me voy a las flechitas acá, las diagonales, y ubico dónde está el 4P. Yo sé que ese es el último orbital del criptón, 4P6. Y ya con eso me continúo. El otro que sigue es el 5S2. Y ya le empiezo a contar. Si este es 36, 38, entonces el que le sigue es el 4D y ya le pongo los 9. Eso Ok. Entonces el 4 es el periodo y el P6 es el grupo. correcto, el P6 es el grupo, sí. Como son los gases nobles, es 6. ¿No? Y así se nos facilita mucho la configuración. Ok. ¿Cómo queda el otro?
El otro es uno sencillito, ¿verdad? El uranio. A ver, hagan el uranio sin hacer la configuración completa. Hagan el uranio. Sin tener todo el kernel completo. El uranio, el gas noble que le antecede es el radón, Rn. Ahí está, profe. Muy bien, ¿cuánto quedó? ¿Cómo queda expresado? RN7S. Mande. El RN Radón. Ok. 7S2 5F4. 5F4. Muy bien. Así les dio a todos. Uranio 86. 88, 92. 7S2, 5F4. El F tiene 7 subniveles. F. Pero únicamente entran 4 electrones. ¿Sí? Eso nos indica que tiene 4 electrones de valencia y puede formar, por lo tanto, 4 enlaces. Formar compuestos complejos al unirse 4 átomos. Incluso pueden ser 4 grupos, ¿no? Un grupo químico formado por varios elementos, pero que su carga sea -1. Entonces puede unirse a cualquiera de estos electrones, ¿no? O sea, así es como se forman los compuestos, los complejos. Muy bien, entonces no hay duda sobre de esto, ¿verdad? Ya quedó más que analizado. Muy bien, entonces vamos a continuar para concluir si alcanzamos a concluir con la tabla periódica para iniciar enlaces. No, iniciaríamos sí, enlaces y compuestos, y ya con eso vamos a hacer esta primera evaluación, porque está muy cargadito esta primera unidad de competencia.
Entonces, como hemos platicado, ya hemos trabajado con la descripción de la tabla periódica, ¿sí? Las filas son los periodos y los verticales son los grupos. Sabemos que todos los que están aquí, en este lado, ya lo hemos comentado, son los metales, que son la mayoría en la tabla periódica. Todos los que son en color verde. Los no metales son los que están en azul. Y los metaloides son los que están dividiendo estas dos áreas, ¿no? La mayoría son metales, que son cationes, y la minoría son no metales, que son aniones. Cuando veamos los iones, vamos a ver por qué unos cationes y por qué otros iones, ¿sí? Depende de su configuración electrónica. ¿Qué es más fácil, ganar un electrón o perder un electrón, ¿no? Va a depender de cuántos electrones tienen en su último nivel de energía. De ahí que se comporten químicamente de esta forma los elementos químicos. Entonces, para analizar la estructura de la tabla periódica en una forma más específica. Profe, Mándeme. nada más estoy viendo, ¿No está compartiendo? no sé si está compartiendo algo, pero no sé qué está compartiendo. A ver. ¿No está ahí? Sí, se ve. Sí, ya. Ah, Yo sí lo puedo ver. A mí no, me quedé en la anterior. se te debe haber paralizado la imagen, ¿va? Yo creo. Ah, yo creo que Sí. sí pasó eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, comentaba, ¿no? De la tabla periódica, ya lo habíamos visto, ¿no? De las tres grandes regiones en que se separa la tabla periódica dependiendo de las características metales, no metales y metaloides, ¿no? De los elementos. Ahí en su actividad, en una de las actividades que tienen para esta semana, por ahí les pregunta algo de esto, ¿no? Si es metal, si es metaloide, si es no metal, ¿no? Entonces, estas son las tres grandes regiones. Y es muy fácil verlo en cualquier tabla periódica porque siempre vienen de esta forma, ¿no? Vienen divididos por una sección aquí en diagonal que divide los cationes de los aniones o los metales de los no metales. Entonces, esto lo observamos en cualquier tabla periódica. Y ya en forma más específica, cómo se clasifican o se llaman los grupos dependiendo de las propiedades que tienen los elementos químicos. Pues sabemos que, por ejemplo, dice aquí los grupos 1A y son los alcalinos y el grupo 2A son los alcalinoterrios. Y todos son metales, recuerden, ¿no? Todos los verdes son metales. Entonces, pero específicamente el grupo 1 y el grupo 2 son los alcalinos y los alcalinoterrios. Estos metales son muy reactivos, ¿sí? Esa es la característica que tienen. Son altamente reactivos. Por ejemplo, el potasio es un catión altamente reactivo. Como vimos su configuración electrónica, tiene un solo electrón en su último nivel de energía. Al tener un solo electrón, ese electrón está solito y abandonado, entonces es muy fácil que pierda ese electrón, ¿sí? Lo cede en forma automática. Químicamente hablando, es muy fuerte la tendencia a perder ese electrón, entonces son muy reactivos estos elementos. Los alcalinos y los alcalinoterrios. Y pues depende del tipo de sus soluciones que generan cuando reaccionan, ¿no? En solución. Los metales de transición del grupo 3 al 12, ¿sí? Entonces aquí lo observamos. Alcalinos, alcalinoterrios, del 3 al 12, todos los demás estos son los metales de transición. Estos metales tienen unas características muy diferentes a los alcalinos y los alcalinoterrios, ¿sí? Incluso en sus propiedades físicas. Aquí tenemos los metales sólidos, ¿sí? Altamente conductores de la electricidad, mientras que los alcalinos y los alcalinoterrios transmiten la electricidad muy levemente. Recuerden que estos son polvos, ¿sí? Son cristales, ¿no? No son sólidos como los metales de transición. Dice los elementos del grupo 7A, que también son muy característicos estos, son los halógenos, ¿sí? Como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y forman un grupo de compuestos muy específico que se llama halogenuros, ¿sí? El cloruro de sodio
cuando se une el cloro con el sodio que se encuentra acá en el 1A. Son altamente reactivos los dos, porque el cloro es una de las sustancias más reactivas que hay dentro de los halogenuros o de los halógenos, porque tiende mucho a ganar un electrón. Estos elementos del grupo 7A, recuerden que en el grupo A, no así en los grupos B. En el grupo A, el número me indica el número de electrones en su último nivel de energía. Eso, únicamente esa regla cumple con los elementos de los grupos A. ¿Okay? Quiere decir que en este 7A tiene 7 electrones el cloro en su último nivel de energía. ¿Sí? Como le falta 1, es muy fácil que gane 1 para formar su octeto. Recuerden que también hay una regla que nos dice que la forma más estable en la naturaleza de los elementos químicos es tener 8 electrones en su último nivel de energía. La famosa regla del octeto, ¿no? Entonces, el cloro quiere quedarse con 8, le falta 1. El sodio quiere quedarse con 8, le sobra 1. Entonces, cuando combinamos el cloro con el sodio, pues hagan de cuenta que juntamos gasolina con lumbre, ¿no? Prenden inmediatamente y se combinan muy rápidamente. Estos compuestos se llaman halógenos, ¿no? Entonces, los elementos del grupo 8A, pues ya los conocemos. Los del grupo tienen 8 electrones en su último nivel de energía, y específicamente en el subnivel P tienen completos su subnivel P con 6 electrones, y se conocen como gases nobles o inertes, ¿no? También gases raros. Y finalmente los de acá abajo, en la fila de los lantánidos, porque parten a partir o se generan a partir del lantano que está aquí, por eso se llaman lantánidos. Y el lactano que está aquí, el actinio, y forman los actínidos. Estos elementos, pues químicamente, comentaba, no trabajamos con ellos, porque son altamente radiactivos y prácticamente no se encuentran en forma estable en la naturaleza, ¿no? No nos vamos a manejar en reacciones químicas en nuestros procesos. Ok, entonces, eso para terminar de ubicar las regiones en la tabla periódica y cómo se clasifican los elementos, ¿no? Cómo está estructurada la tabla. Finalmente, debemos de entender algunas, porque no vienen todas aquí. Hay muchas más propiedades periódicas, pero estas son las principales que vamos a utilizar. Dependiendo de cómo están estructurados los elementos químicos en la tabla periódica, son las propiedades químicas que tienen. En otras palabras, dependiendo de su configuración electrónica y de los electrones en su último nivel de energía, los elementos químicos tienen ciertas propiedades. ¿Sí? Aquellos que terminan todos en un determinado orbital tienen propiedades semejantes. Entonces, de esta forma, podemos analizar algunas de estas propiedades que son las que más vamos a utilizar en nuestra química. Una de ellas es la carga nuclear efectiva. Dice, la carga nuclear efectiva, al hablar de carga nuclear estamos hablando del número de electrones con el que se queda un átomo en un determinado momento, ¿no? Dice, o los electrones que realmente están dándole las propiedades a ese elemento químico. ¿Cuáles son los electrones? Recuerden que los elementos químicos tienen ciertas propiedades. Lo vemos blanco, lo vemos sólido, lo vemos polvoso, dependiendo de esos electrones, ¿no? De esos electrones que tiene en su último orbital. Dice, es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, Z, recuerden que es el número de electrones que tiene, por lo tanto también es el número de protones que tiene en su núcleo, ¿no? Como los efectos repulsivos, es decir, una pantalla de los demás electrones. Y está dado por esta pequeña ecuación que únicamente se interpreta como la fuerza electrónica o nuclear que tiene un átomo en función de qué tan apantallados están los electrones en su nube electrónica, o sea, en todos sus orbitales que rodean a ese núcleo, ¿sí? ¿Qué significa aquí? Simplemente, los electrones que están más lejos en un átomo, los que están en su último nivel de energía,
Y más cuando el elemento químico es muy grande como la plata o el uranio. Considerando este último que hicimos, el uranio, que tiene 4 electrones en su último nivel de energía y están desapareados esos 4 electrones en su nivel 5F. Esos 4 electrones que andan solos, que no tienen pareja y que por lo tanto andan buscando cómo reaccionar con alguien más, están tan lejos y hay tantos electrones en el interior abajo de ellos, se llaman los electrones interiores, que estos electrones hacen un efecto de apantallamiento. Es decir, reducen la fuerza de atracción del núcleo porque están sirviendo como obstáculo a esa fuerza de atracción del núcleo, ¿sí? Están bloqueando la fuerza del núcleo porque están por dentro, mientras que los 4 electroncitos finales están en el nivel más lejano de ese átomo. Ese efecto de reducir la fuerza de atracción del núcleo por los electrones interiores es lo que se llama apantallamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto tiene esto en los 4 electrones finales? ¿Qué efecto podrá tener? Que es muy simple, están menos atraídos por el núcleo y es muy fácil que los pierda, ¿sí? Que los pierda, que los ceda en una reacción química. Están como quien dice, está debilitada la fuerza de atracción del núcleo por el efecto de apantallamiento de los electrones interiores. Entonces, realmente por eso se define como carga nuclear efectiva, es decir, la fuerza real que tiene el núcleo sobre los últimos electrones de valencia. Esta fuerza real suele ser mucho menor que la que esperaríamos que tuviera el núcleo sobre esos electrones. Entonces, por eso se llama carga nuclear efectiva. Entonces, aquí dice que la carga nuclear efectiva es igual a la carga real que tenga el átomo menos ese efecto de apantallamiento, ¿sí? Es decir, se reduce la fuerza del núcleo. ¿Sí queda claro eso? Porque es muy Sí, fácil profe. los últimos electrones cuando los átomos son muy polielectrónicos, que tienen muchos electrones. ¿Sí, verdad? Es como cuando juegas básquetbol, ¿no? Estás jugando básquetbol y que te dice, hazme pantalla, hazme pantalla. Le estás gritando a tu compañero que te haga pantalla, o sea, que bloquee al contrincante, que se le ponga en medio para que no te pueda hacer a ti, que te deje hacer tu chamba ahí en el básquetbol, ¿verdad? Aquí ocurre lo mismo. Los electrones interiores bloquean la fuerza del núcleo, ¿no? Mande. Muy bien. Otra de las propiedades es el radio atómico. El radio atómico, pues, es la distancia que dice aquí, ¿no? Es la distancia que hay entre los núcleos de 2 átomos próximos que estén cercanos. Fíjense, ¿por qué no se mide el radio atómico como simplemente el radio que pueda tener un átomo si consideramos que los átomos son esféricos, ¿verdad? ¿Por qué no agarramos un solo átomo y decimos, ¿cuál es su radio atómico? Ah, pues va a ser la distancia entre el núcleo y el, el electrón más alejado que tenga en su número electrónica ese átomo, sino que se mide como la distancia que hay entre el núcleo, la distancia que hay entre los 2 núcleos de 2 átomos próximos, ¿sí? Se mide así el radio atómico porque hay un efecto entre los orbitales en un átomo, ¿no? Aquí podemos ver en el caso B, para los metales que están, que su estructura química es que están las moléculas pegaditas, se unen de esta forma, los electrones se entrelazan entre ellos, ¿no? Entonces realmente cambia la distancia que hay entre el núcleo. Es más real medir el diámetro de esta forma entre 2 átomos contiguos que medirlo como un átomo independiente. Como átomo independiente tendría un diámetro más grande, un radio más grande, que si son 2 átomos juntos, ¿sí? O sea, hay que entender que los elementos químicos, los átomos en la naturaleza, no andan solos, ¿no? No andan juntos, a menos que sea un gas, pero en los sólidos, en los cuales los elementos químicos y los átomos están pegaditos, todos ellos, en forma organizada. Hay un apareamiento, hay un entrelazamiento entre las nubes electrónicas, y por eso el radio de ese átomo se mide como la distancia de los núcleos de 2 átomos que están juntitos. Aquí se ve cómo se unen los orbitales, ¿no? Entonces, el radio atómico, el radio de un átomo, que se mide siempre entre 2 átomos,
Aquí podemos ver en esta gráfica, en donde tenemos todos los elementos químicos, que el radio atómico aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Aquí observamos los tamaños, ¿verdad? El más grandote es este que está aquí abajo, ¿sí? Y es lógico que sea este porque recuerden que aumenta en este sentido y hacia abajo. Y los más chiquitos pues están acá, ¿sí? En esta parte. También recuerden que depende el estado físico de las propiedades químicas del elemento, ¿no? Si es un sólido, si es un líquido, si es un gas. Entonces, ese sería el radio atómico, es muy simple su concepto. La energía de ionización es otra propiedad que vamos a entender de acuerdo a las propiedades periódicas. Y la energía de ionización, como su nombre lo indica, es la energía que se requiere para ionizar un átomo. ¿Y qué significa cuando hablamos de ionizar? ¿Qué significa hablar de ionizar? ¿Cuándo decimos que un átomo está ionizado? ¿Quién tiene idea? ¿O quién se acuerda de eso? Porque recuerden que en la tabla periódica los átomos son estables, ¿no? Son neutros, no tienen carga, ¿sí? Pero todos los átomos se pueden ionizar, ¿sí? Salvo los gases nobles, ¿no? Que recuerden que como esos están completos, no tienen necesidad de ionizarse. Pero entonces, cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion, ¿sí? Entonces, cuando veíamos la tabla periódica ahorita que la comentábamos y decíamos que estos eran positivos, los metales son cationes, catión es positivo, anión es negativo, ¿no? Hablando de iones. Estos metales, decimos que ceden electrones, pierden electrones, decíamos el ejemplo del sodio o del potasio, que tienen un solo electrón en su último nivel de energía. Si el potasio busca la estabilidad química en la naturaleza de completar 8 electrones en su último nivel de energía y nada más tiene uno, pues no va a adquirir o juntar 7 electrones para completar su octeto. Lo más fácil es que pierda el electrón que le sobra para quedarse con 8 en su último nivel de energía. O sea, pierde uno para quedarse con 8 en el nivel de energía que le sigue anterior, ¿no? Entonces, como pierde un electrón, queda con más cargas positivas en el núcleo. Por ejemplo, si es el potasio, sabemos que tiene 19 electrones y tiene 19 protones en su núcleo, por eso es neutro. En su último nivel de energía tiene un electrón. Si lo pierde, ¿qué es lo que hace? Perderlo. Se va a quedar con 18 electrones y 19 protones. Por lo tanto, como tiene más cargas positivas, tiene una carga positiva de más, se denominan cationes, ¿sí? Cationes. Entonces, haciendo el mismo ejemplo con el cloro, que comentábamos que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, el cloro también busca la estabilidad y quiere tener 8 electrones en ese último nivel de energía, pero a él nada más le falta 1 porque ya tiene 8, ¿sí? Como tiene 7, le falta 1, es más fácil que gane un electrón. ¿El electrón de quién? Pues el electrón del potasio en caso de que esté reaccionando con el potasio. Y de esta forma generaríamos el cloruro de potasio, ¿eh? Entonces, ahí es donde entendemos por qué estos de aquí, los no metales, son aniones, ¿sí? Porque siempre se quedan con más electrones de los que tienen. El cloro, al ganar un electrón del potasio, se quedaría con 18 electrones. Tiene en su núcleo 17 protones, porque es número atómico 17. Por lo tanto, quedaría con una carga electrónica negativa de más. Por lo tanto, es un anión. Y son iones, ¿no? Iones. Y este es un catión. Entonces, así es como se forman los cationes y los aniones en los elementos químicos. Pero entonces, el ganar o perder electrones implica energía, ¿sí? Recuerden que cualquier proceso químico, cualquier reacción química
requiere ganar o perder energía, porque la energía es trabajo, ¿sí? Entonces, si el cloro puede ganar un electrón, ¿sí? Requiere energía para ganar ese electrón, ¿sí? Si el potasio puede perder un electrón, también requiere energía para perder ese electrón. Entonces, la energía que se necesita para formar un ion se llama energía de ionización. De ahí viene el concepto, energía de ionización. Y es una energía ya definida de acuerdo a la mecánica cuántica. Recuerden que es que cada electrón cuando está en el átomo, para cambiar de nivel de energía, pues necesita absorber o ceder energía para moverse a lo largo de toda la distribución electrónica en el átomo. Entonces, se ha medido la energía que se requiere para que un átomo pierda o gane un electrón. Y esa se llama energía de ionización. Se mide en kilojoules de energía por cada mol de sustancia. ¿Ok? ¿Alguien recuerda lo que es un mol? Para saber si... Bueno, lo vamos a ver a detalle cuando veamos reacciones químicas, ¿no? Pero recuerden que mol es un paquete de sustancia. En química no trabajamos con... Es con lo que se mide la sustancia, ¿no? Y es con lo que se mide una sustancia. No podemos medirla en kilogramos, por ejemplo. Lo medimos en kilogramos mol. No podemos medirla en gramos, lo medimos en gramos mol. O mol, mol sabemos que denota gramo mol. Y dentro del balance de masa de una reacción química, tenemos que definir ese paquetito de materia que siempre reacciona para poder hacer cálculos químicos, ¿verdad? Lo vamos a ver a detalle en reacciones químicas cuando hagamos estequiometría. Pero sí es eso, es un paquete de sustancia, ¿no? Por cada paquetito de sustancia, recuerden que un mol tiene el número de Avogadro, ¿no? Es una cantidad fija de partículas, 6.023 por 10 a la 23 átomos, iones, partículas, lo que sea, ¿no? Entonces realmente se requiere, aquí lo que hay que entender es que se requiere de una cantidad de energía fija para arrancar un electrón de un átomo, para que se vaya de ahí. ¿Y por qué se va el electrón cuando le damos energía? Pues porque como ese es el electrón más externo que está de un átomo, recuerden, son los electrones de valencia o son los electrones que están en su último nivel de energía, en su último subnivel. La energía la absorben ellos, como son los más externos, pues la energía les llega primero a ellos, ¿no? Y la absorben. Y cualquier sustancia, cualquier partícula, cualquier incluso persona que absorbe energía se pone más activo. Entonces el electrón se excita mucho el electrón, se vuelve una partícula muy energética y tiene más fuerza y puede repeler la atracción del núcleo y se va, ¿sí? Se va. O sea, así, ¿cómo se dicen? Literalmente, ¿no? Literalmente el electrón se va a otro lado, ¿no? O se va a la atmósfera o se va al ambiente como una partícula libre o se une a otro átomo, ¿no? Entonces siempre se necesita una energía fija y se llama energía de ionización. Lo que hay que entender aquí es que esa energía cambia en función de qué electrón es el que estoy quitando o arrancando de un átomo. Entonces siempre para arrancar el primer electrón de un átomo, si yo le quito un electrón, si el uranio, por ejemplo, que dijimos que tenía 4 electrones libres en su último nivel, si le quito un electrón, necesito cierta cantidad de energía. Para quitarle el segundo electrón, se necesita otra cantidad de energía diferente y es mayor que la que se necesitó para el primero. Y si le quito el tercer electrón, es una energía diferente, mucho menor que la del segundo y mucho menor que la del primero, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ya son las 11:50. Aquí podemos ver una tabla en la cual tenemos el elemento y el tipo de energía o la cantidad de energía que se requiere para arrancar ya sea el primer átomo, el segundo átomo, el tercer átomo, y se denominan energía primaria, energía secundaria, energía terciaria de ionización. ¿Ok? Entonces, retomamos de aquí en este punto la próxima clase. Nos falta ver afinidad electrónica y electronegatividad.
¿Ok? Profe, Mándeme. respecto a las actividades, las dos actividades que vienen ahí en la plataforma, no dice fecha de entrega ni tampoco dice dónde subirla. Sí, lo que pasa es que como apenas estamos viendo el tema, ya ahorita ya me ubico hasta dónde llegamos en el avance de la semana. Sí. Voy a calendarizar bien las actividades, incluso una de ellas la voy a pasar a la otra semana porque no la alcanzamos a ver en esta semana. Entonces ya organizo yo las actividades dependiendo de hasta dónde avanzamos hoy. Y ya Entonces, usted no va a decir hasta cuándo subirlas. Sí, de hecho, ya en la tarde, si quieres, ya pueden entrar y ya voy a poner la fecha de entrega y todo, dependiendo de cómo vamos avanzando en la semana, ¿verdad? Porque Ok, está bien. que ahí subieron las actividades, pero no avanzamos al mismo ritmo que lo que está ahí, ¿no? Ok, Ok, entonces ya en la tarde ya pueden checarlo. gracias. De nada, nos vemos la próxima semana, cuídense. Hola, profe, buen día. Igual hasta